Bienvenidos, en este video les comparto la aplicación de tablas dinámicas de Excel. Para comenzar, las tablas dinámicas son un recurso de Excel para resumir información y esto nos va a permitir dar respuesta a los siguientes enunciados utilizando esta base de datos. Lo primero que nos solicitan acá pues es determinar la lista de especies y la frecuencia, es decir, la cantidad que hay en esta base de datos, es decir, para cada una de estas especies cuánto existe. Vamos a utilizar entonces las tablas dinámicas para dar respuesta a esta interrogante. Vamos acá en insertar, nos aseguramos en posicionar el cursor al principio de nuestra base de datos, elegimos Pivot Table, que es lo mismo que tabla dinámica, y observamos que nos ha seleccionado en este caso toda nuestra base de datos. De no ser el caso, bastará con dar clic en este icono y procedemos a hacer la selección manual de nuestra base de datos. Una vez asegurándonos de la selección de nuestros datos, acá tenemos dos opciones: nueva hoja de cálculo. En este caso deseo generar los resultados en nueva hoja de cálculo. Si deseamos generar los mismos resultados en esta misma hoja, bastará con dar clic en hoja de cálculo existente. Damos clic en este icono para posicionar la ubicación de nuestra tabla dinámica. Como he indicado, procederé entonces en una nueva hoja de cálculo. Aceptar. Acá nos abre una nueva hoja con estos campos. Importante: errores comunes al trabajar con tablas dinámicas. Si damos clic en cualquier celda, nos desaparece acá la lista de campos. Entonces damos clic acá en esta ventana y recuperamos los paneles que nos va a permitir construir nuestra información. Asimismo, suele pasar que cerramos esta ventana y por ende pues no podemos continuar con el procedimiento aunque estemos dando clic en esta ventana. Entonces acá donde observamos estos iconos, clic derecho, le indicamos mostrar lista de campos y de esta manera recuperamos esta ventana. Aclarando esta información, procedemos a dar respuesta a nuestra interrogante. En este caso queremos la lista de especies. Entonces, especie arrastramos a filas para que nos quede ordenado, ya que si dejamos en columnas pues se extenderá nuestra información. Entonces acá podemos definir tanto filas como columnas para posicionar la etiqueta de datos. En este caso nos queda mejor en filas. Y nos está pidiendo la lista de especies. Acá ya tenemos la lista de especies y la frecuencia, es decir, queremos saber la cantidad que hay para cada una de estas. Entonces arrastramos especies a valores y por tratarse de datos cualitativos, es decir, como acá solo tenemos nombres o una lista de texto, no es posible aplicar fórmulas. Sin embargo, por ser cualitativo, lo que sí es posible es hacer un conteo. Entonces acá, de forma predeterminada, Excel ya nos hizo, en este caso, el conteo. Por eso acá nos dice cuenta de especies. Y nos está devolviendo para este ejemplo que hay 170 registros y las respectivas cantidades para cada una de las especies. Podemos comprobar en la base de datos. Regresando acá, haré una selección del rango de datos, comenzando del primer registro, control shift flecha hacia abajo, y efectivamente hay un recuento de 170 registros. Por tanto, acá podemos comprobar que es verídico la información y con ello ya tenemos respuesta a nuestra primera interrogante. Continuamos con otro ejercicio para entender las tablas dinámicas. Nuevamente regresamos a tabla dinámica, en este caso a nuestra base de datos, le indicamos acá en insertar, le indicamos nuevamente tabla dinámica o Pivot Table. Acá indicamos nueva hoja. De esta manera nos genera una nueva hoja para el segundo enunciado. Es recomendable ponerle nombre a nuestras hojas para no confundir la respuesta. Por ejemplo, acá inciso
inciso A, o le colocaré solo la letra A. Este será la respuesta al inciso B. Nuevamente acá me pide determinar el promedio del DAP y altura para cada una de las especies, dice acá. Por tanto, nuevamente especies, arrastro a filas, y aquí ya tengo mi lista de especies. Y ahora acá me pide conocer el diámetro y la altura de estos árboles. Entonces arrastro acá tab, que es el diámetro, y arrastro altura a valores que es la información que deseo conocer. Y acá observamos entonces que efectivamente me devuelve el resultado, pero esto corresponde a la suma de todos los valores, y mi interrogante me pide que es el promedio. Me dirijo acá en valores, le doy clic a este icono, configuración de campo de valor, mostrar datos como, entonces acá le indicamos promedio, aprovechamos acá en formato de número, vamos a número, definimos 2 decimales, aceptar y aceptar. Hacemos lo mismo con la altura, configuración, mostrar valores como, entonces acá sería promedio, formato de número, 2 decimales, aceptar y aceptar. Y acá damos respuesta al promedio de diámetro y altura para cada una de las especies. Continuamos con la siguiente interrogante, determinar la frecuencia. En este caso dice cantidad por especie y clase diamétrica, es decir, cuánto existe en cada una de las especies y clase diamétrica. Nos vamos acá en tabla dinámica. Ahora quiero conocer cuánto existe acá para cada especie, cuánto se repite para cada clase. Acá tenemos una agrupación por clases de acuerdo al diámetro, y a eso le queremos dar respuesta. Nos vamos en insertar, elegimos acá pivot table, que es tabla dinámica, nuevamente nueva hoja, aceptar. Este será el inciso C. Entonces será especie a filas y clase diamétrica a columnas. De esta manera tendré cada una de las clases en las columnas, que es lo que deseo conocer. Y asimismo deseo conocer en esta clase de 10 a 19.9 cuánto hay o qué cantidad existen para esta especie. Entonces arrastramos acá clase diamétrica a valores, y acá ya nos devuelve el conteo, es decir, para esta especie existen 3 registros en esta clase, y eso lo podemos comprobar en nuestra base de datos buscando la especie y cuántas veces se repite estos valores en nuestra base de datos. Pero eso sería muy tedioso, así que para ello utilizamos las tablas dinámicas para resumir información, y de esta manera obtenemos esta respuesta. Acá nuevamente es un conteo. ¿Por qué es un conteo? Porque en nuestra base de datos esto no es un número, esto realmente es un rango, y en este caso está formateado como un campo de texto, es decir, con esto no podemos hacer ninguna operación, más si podemos hacer un conteo de cuántas veces se repite cada frecuencia de datos. Y con ello damos respuesta a esta interrogante. Pasamos al siguiente. Inciso D. Determinar el estado físico de las especies, es decir, acá tenemos el estado físico, tenemos una columna en nuestra base de datos donde dice estado físico. Entonces deseamos saber cuántos hay rectos, cuántos son sinuosos y cuántos son bifurcados. Nuevamente, posicionando el cursor al inicio de nuestra base de datos, insertar, tabla dinámica, nueva hoja, aceptar. En esta ventana nuevamente sería el inciso D. Entonces me pide la lista de especies, especie a filas, el estado físico. Procedemos a arrastrar acá en columnas, y ya observamos la etiqueta para cada estado físico, y este mismo estado físico arrastramos a valores para que nos devuelva el conteo para cada una de estas etiquetas.
Y ahora acá nos solicita una configuración, que en este caso queremos configurar como porcentaje con 2 decimales. En este caso procedemos de la siguiente manera, regresando a Excel. Acá le damos clic en el icono configuración de campo, mostrar valores como, vamos a indicar porcentaje del total general, formato de número, indicamos acá número con 2 decimales, aceptar y aceptar. De esta manera convertimos esta información a porcentajes. Acá nuevamente en configuración de campo, mostrar valores como porcentaje del total general, efectivamente se encuentra correcto. Acá nos quedó en formato decimal, seleccionamos el rango y en inicio cambiamos de número, no queremos como número sino que sea en formato porcentaje, y de esta manera todos los valores ahora están devueltos como porcentajes. Y acá tenemos que rectos, por ejemplo, hay un 33.53%, y acá podemos apreciar que la especie Pinus ocarpa, por ejemplo, con el 15.88% de los individuos son más rectos. Y de esta manera podemos apreciar este análisis. Ahora devolviendo o configurando los resultados como porcentajes. Continuamos nuevamente en nuestra base de datos, insertar tabla dinámica, aceptar. En una nueva hoja, este será el inciso E, y el inciso E nos pide lo mismo, el estado fitosanitario de las especies. Es decir, ahora en nuestra base de datos vamos a utilizar el estado fitosanitario, cuántos árboles hay sano, enfermo o en su defecto plagado. Regresando a nuestra tabla dinámica, especie a filas, estado fitosanitario, podemos arrastrar a valores. Acá observamos ya la cantidad para cada una de ellas, pero no se distingue las categorías. Por tanto, estado fitosanitario a columnas, y de esta manera ya observamos enfermo, plagado, sano. Y nuevamente configuramos esto, configuración de campo, para mostrar los valores como porcentaje del total general, formato de número, acá dejamos en porcentaje para no hacer la configuración hecha anteriormente, porcentaje, 2 decimales, aceptar y aceptar. Y de esta manera nos ahorramos el paso anterior. Como habíamos dejado en formato número, tuvimos que cambiar acá de formato número a porcentaje. Continuamos. Nuevamente insertar tabla dinámica, nueva hoja. Ahora acá nos solicitan, inciso F, determinar el volumen acumulado para cada una de las especies, resumir por suma y en formato número con 2 decimales. Inciso F. Entonces acá nuevamente especie, vamos a arrastrar acá a filas y vamos a arrastrar el volumen a valores, y de esta manera ya tenemos la suma de volumen para esta especie, cuánto nos suma el volumen, considerando que en nuestra base de datos estas especies tienen un volumen individual, y acá nos está devolviendo la suma de volumen para cada una de las especies. Nos falta configurar acá con 2 decimales, entonces es suma, formato número, número, 2 decimales, aceptar y aceptar. Continuamos. Ahora acá vamos a ver cómo crear gráficos dinámicos utilizando las tablas dinámicas. Aprovechando esta oportunidad, pues les comparto también una de las ventajas de utilizar tablas dinámicas. Entonces nos dirigimos acá en Excel nuevamente. Acá nos indica que hay que generar el gráfico dinámico utilizando la tabla dinámica de volumen por especie, y vamos a configurar usando filtros para mostrar solo especies coníferas. Muy bien, nos dirigimos acá, seleccionando nuestros datos o teniendo el cursor en nuestra tabla dinámica. Acá nos aparece herramientas de tabla dinámica, analizar, nos dirigimos acá en analizar, tenemos diseño, acá en analizar encontramos gráfico dinámico, damos clic y acá nos aparece
las opciones, o en este caso queremos un gráfico de columnas. Por ejemplo, esta primera opción, damos clic en aceptar y acá ya nos genera nuestro gráfico dinámico. ¿Y por qué se le llama gráfico dinámico? Pues veamos acá. Nuestra pregunta dice mostrar únicamente especies coníferas. En este caso son los pinos, Pinus maximinoi y Pinus eucarpa. Entonces me voy acá en especie y procedo a seleccionar únicamente las especies que me está solicitando en este problema. Aceptar. Acá mi tabla dinámica se resumió a esta información y acá me muestra la lista de especies. Y con ello finalizo esta demostración. Recuerden que si les es de utilidad el contenido, ayúdenme compartiendo en sus redes sociales. Gracias por ver una entrega más. Nos vemos en la próxima.